vamos a conocer acerca del proyecto de creación de esta agencia sobre el cambio climático que tendría sede en Bahía Blanca, inundaciones, sequías, y parece que el Estado muchas veces está atrás del problema y nunca previendo la situación. Bueno, este es un paso, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, yo digo que no hay mal que por bien no venga. Pareciera que hacen falta desastres naturales que muchas veces no son naturales, porque nosotros naturalizamos situaciones que muchas veces pueden ser contenidas o pueden ser producto justamente de la actividad o inactividad del ser humano. El cambio climático es una realidad en el mundo que ha sido aceptada. Yo creo que uno puede tener matices sobre tal o cual aspecto, pero me parece que ya hay un amplio consenso de que la actividad humana genera efectos en el medio ambiente, efectos mayoritariamente negativos, que el progreso, el trabajo viene acompañado de la contrapartida justamente de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Por eso me parece que esto ya está. Lo otro es que la cumbre de Glasgow, que ocurrió el año pasado, fue tan contundente que los principales países del mundo, si no diría todos, ya han aceptado empezar a trabajar más fuertemente en los compromisos ambientales y en el cambio climático fundamentalmente. Y en este sentido, a mí me parece que la Argentina, que tiene un enorme retraso en esta agenda, tiene que aprovechar esta oportunidad. El gobierno, de alguna manera, tomó nota porque, fíjate vos, que el gobierno nacional acaba de designar a una secretaria de cambio climático. El presidente hizo algunos anuncios tibios. El gobernador Kicillof creó el Ministerio de Ambiente, generó toda una estructura, pero esto por ahora no se ve reflejado en políticas activas. Claro, No lo ve en políticas activas. Sí lo ve, a ver, casi diría negativamente, como que un gasto sin mucho sentido. Tampoco ayuda mucho que tengamos un ministro de Medio Ambiente que no esté preparado a nivel nacional, como ha ocurrido. Claro. Entonces, me parece que estas acciones hay que profundizarlas. En mi caso yo he propuesto dos proyectos de ley, dos medidas que buscan justamente empezar. Esto estaría dentro del OPDS, en la órbita de Bahía Blanca. Exactamente. Bueno, hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, yo propuse empezar a medir en la provincia de Buenos Aires la huella de carbono, para elaborar un diagnóstico de cómo estamos parados, cómo estamos los bonaerenses contribuyendo para mal en materia de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es una medida que yo creo que hay que empezar a llevar adelante, obviamente con las atenciones respecto de que esto tiene un costo presupuestario, pero hay que dar el primer paso. Y el segundo es justamente esta creación de agencia de cambio climático, una agencia que tiene que encargarse justamente de todos los aspectos vinculados a llevar adelante las políticas de cambio climático. ¿Y por qué en Bahía Blanca? Porque muchos se sorprendieron, digamos, por suerte gratamente en Bahía Blanca, en nuestra región, pero en el resto de la región todos lo pensaron que como yo soy bahiense, mira, lleva agua para su molino. No, tiene 2 razones fundamentales. La primera es una razón de federalismo. La Argentina y la provincia de Buenos Aires necesita avanzar en una descentralización de las actividades operativas del Estado. No puede ser que todas las actividades del Estado se concentren en Buenos Aires o en el conurbano. Me parece que hay que empezar a avanzar en un federalismo real. Seguro. Y en segunda medida, ¿por qué Bahía Blanca? Porque Bahía Blanca tiene sede del CONICET, tiene una sede del OPDS, tiene universidades que ha formado a profesionales, a mujeres y hombres en esta materia, porque de alguna manera nosotros, desde la reconversión de Bahía Blanca, de una ciudad comercial como lo fue durante tantos años, que era la llave dinámica de la distribución logística de los productos que iban al sur de la Argentina y se convirtieron en un nodo extraordinario, vino una reconversión con la creación del polo petroquímico, que trajo obviamente también cuestiones digamos, de sensibilidad medioambiental, pero no cabe la menor duda que Bahía Blanca ha dado pasos en materia de prevención y de medidas en materia ambiental, en materia de cambio climático, más allá de que yo siempre a todos les digo
que falta mucho todavía por recorrer. A propósito de esto, senador, bueno, en realidad tengo dos preguntitas. Una, ¿cuál es la diferencia o qué viene a aportar la Agencia de Cambio Climático teniendo ya el OPDS y el CTE? Sí. Digo, ahí debe haber alguna diferencia marcada. Y por otro lado, usted hablaba recién de presupuesto. Claramente esto hay que sustentarlo, hay que solventarlo, o en algún edificio o con empleados, en un país que está quebrado, y cuando estamos hablando de crear alguna agencia o más empleo público, la gente se le pone los pelos de punta rápidamente, en el primer segundo. Coincido. Bueno, la pregunta es muy acertada. Lo primero es, la diferencia con el CTE y el OPDS es que tiene, digamos, una orientación específica, que es el cambio climático. Tanto el OPDS, que tienen otros tipos de roles, sobre todo de control, tanto el CTE y el OPDS tienen orientación, digamos, funciones de control. En este caso es de elaboración de políticas activas. Segundo, el ámbito de incumbencia. El CTE tiene incumbencia solamente para la empresa. Nosotros estamos hablando de una oficina que puede estar en Bahía, puede estar en La Plata, puede estar en Olavarría, puede estar en Pergamino, pero es una oficina, una agencia provincial. Exactamente. En segundo lugar, el tema de los recursos. Muy buena la pregunta. Yo estoy, digamos, el proyecto de ley lo establece, en los fundamentos también. Yo voté el presupuesto, se los mencioné en su momento al ministro de Producción, no había ministro de Ambiente en ese momento en la provincia, que con los recursos que hoy tiene el presupuesto no es necesario implementar ningún gasto adicional. Es cuestión de reorganizar y redireccionar recursos y buscarle el recurso humano, porque el recurso humano está. Claro. Hay gente Mira, este tema del cambio climático, yo siempre recuerdo que a mí me picó el bichito en el año 2000. O sea, estamos hablando 22 años atrás. Yo en aquel momento era un joven profesional que militaba en política, y el doctor Pedro González Prieto, una persona que fue muy reconocida en Bahía Blanca, me llamó por teléfono y me invitó. Dice, vos que querés hacer política, tenés que apuntar estos temas porque esto es el problema, es uno de los principales problemas a la cual el mundo va a apuntar. Entonces, y en aquel momento, yo digo, ya había gente con enorme preparación. El problema es que esa gente con preparación no tiene anclaje en el Estado, no tiene anclaje en las políticas públicas, tiene anclaje en las universidades, anclaje en las ONG, pero no tiene anclaje en el Estado, porque el Estado tiene que redireccionar recursos. En este sentido, yo estoy convencido que con los recursos que están, sobra para poder llevar adelante esta función.